Bendito Rey del universo, tu nombre sea glorificado en nosotros por toda la eternidad. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Oh Cordero de Dios, te seguimos de día y de noche. Oímos tu voz, te conocemos. Llévanos a tu redil, llévanos a tu lugar secreto y escóndenos debajo de tus alas. Padre bueno, Padre lindo, Padre santo, danos sabiduría. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Usted ha oído hablar de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que adora en el día de reposo, observa las leyes dietéticas del Antiguo Testamento y honra los escritos de Ellen G. White como inspirados por Dios. Pero, ¿qué pasa con el movimiento de la Reforma Adventista del Séptimo Día? Le sorprendería si le dijera que es una denominación completamente separada con 42,000 miembros y 3,000 iglesias y 23 escuelas misioneras. Y si le contara sobre el movimiento de reforma de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Sociedad Misionera Internacional, le interesaría saber que también es una denominación separada de las dos que acabo de mencionar y que tiene 35,000 miembros propios. Entonces, ¿cómo sucedió todo esto? ¿Y cuáles son estas iglesias de todos modos? La Iglesia Adventista del Séptimo Día se fundó en 1863. Fue en el medio de la guerra civil en los Estados Unidos. Una pregunta que estaba en la mente de todo en ese momento era cuál debería ser la visión cristiana de la participación en la guerra. En 1864, la joven Iglesia Adventista del Séptimo Día había sido reconocida por el gobierno de los Estados Unidos como una iglesia que estaba oficialmente a favor de no combatir, que los miembros no pelearían. La iglesia declaró en ese año que la denominación de cristianos que se llaman a sí misma Adventistas del Séptimo Día toman la Biblia como su única regla de fe y práctica y son unánimes en sus puntos de vista, de que sus enseñanzas son contrarias al espíritu y la práctica de la guerra. Por lo tanto, siempre se han opuesto conscientemente a aportar almas. Si hay una porción de la Biblia que nosotros como pueblo podemos señalar más que cualquier otra, es nuestro credo en la ley de los 10 mandamientos que consideramos como la ley suprema. Y cada precepto lo tomamos en su significado más obvio y literalmente importante. El cuarto de estos mandamientos requiere el cese del trabajo en el séptimo día de la semana. El sexto prohíbe quitar la vida a cualquiera de los cuales, en nuestra opinión, podría observarse mientras se cumple el deber militar. Nuestra práctica ha sido uniformemente consistente en esos principios. Por lo tanto, nuestra gente no se ha sentido libre de alistarse en el servicio. En ninguna de nuestras publicaciones denominacionales hemos defendido o alentado la práctica de portar armas. Y cuando nos reclutaron, en lugar de violar nuestros principios, nos hemos contentado con pagar y ayudarnos mutuamente a pagar la conmutación de dinero de $300. Pero no fueron las batallas en suelo americano las que traerían este tema al primer plano una vez más, sino que fue medio siglo después, en Alemania, 1914, que comenzó la guerra mundial y los adventistas alemanes en su mayoría estaban dispuestos a servir en roles militares combatientes, incluso en sábado. La Iglesia Adventista del Séptimo Día en Alemania declaró: en todo lo que hemos dicho, que hemos demostrado que la Biblia enseña que, en primer lugar, que participar en la guerra no es una transgresión del sexto mandamiento, así como que el servicio de guerra en sábado no es una transgresión del cuarto mandamiento. Como señala Galde Frander, el director del Instituto de Investigación Bíblica Adventista del Séptimo Día, esta posición se oponía claramente a la posición tradicional adoptada por los adventistas del Séptimo Día. Sin embargo, había alrededor del 2% que se oponía firmemente a la participación en la guerra. La Iglesia Adventista del Séptimo Día en Alemania respondió expulsándolo de la iglesia. Algunas cosas similares sucedieron en otros países europeos, lo que llevó a que unas 4,000 personas fueran expulsadas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día por su postura no combatiente. Después de la guerra, el presidente de la Asociación General Adventista del Séptimo Día viajó a Alemania y admitió que los no combatientes habían sido maltratados. Sin embargo, la iglesia no excomulgó a los líderes alemanes y un intento de reconciliación de las dos partes no tuvo éxito. Después de esto, en 1925 en Alemania, el movimiento de Reforma Adventista del Séptimo Día se organizó oficialmente como su propia denominación separada. Examinemos las diferencias entre las iglesias
del movimiento de reforma y la iglesia principal adventista del séptimo día. Número 1. Su punto de vista sobre la guerra. La posición del movimiento de reforma es la objeción de conciencia y un miembro que participe en la guerra no es aceptable. La posición de la iglesia adventista del séptimo día es oficialmente no combatiente, lo que significa que se anima a que los miembros de la iglesia adventista pueden ocupar como médicos de guerras u otros roles en el ejército que no impliquen matar. Dicho esto, algunos de la iglesia adventista del séptimo día sirven en roles de combatientes y la posición de la iglesia del séptimo día es permitir la libertad a los miembros sobre el tema. Además, el movimiento de reforma consideraría el servicio militar en sábado también como una violación del cuarto mandamiento, mientras que la iglesia adventista del séptimo día no lo hace. Número 2. Punto de vista sobre el nuevo matrimonio. En el movimiento de la reforma, después de un divorcio no debe haber un nuevo matrimonio a menos que una de las partes muera. Su sitio web dice, según las escrituras, el nuevo matrimonio para cualquiera de las partes, ya sea el culpable o el inocente, es ilegal siempre que el otro esté vivo. Para la iglesia adventista del séptimo día se permite el nuevo matrimonio para la parte inocente en un divorcio. Número 3. Las leyes dietéticas. Tanto para la iglesia adventista del séptimo día como para los miembros del movimiento de la reforma deben abstenerse de alimentos impuros. Sin embargo, el movimiento de la reforma va más allá y requiere el vegetarianismo, que se fomenta, pero no se exige en la iglesia adventista del séptimo día. Un artículo anterior en el sitio web del movimiento de la reforma decía que, aunque el consumo de carne de animal limpio fue tolerado en los días de los apóstoles, el propósito del evangelio es restaurar todas las cosas a la dieta edénica original, ya que el Señor quería que las personas abandonaran el uso de alimentos de carnes antes de entrar en la tierra de Canaán. Ahora requiere que descartemos todos los alimentos de carne en el tiempo del fin como parte de nuestra preparación para la segunda venida de Cristo y para el Canaán celestial. Número 4. La traducción de la Biblia. El movimiento de la reforma tiende a usar la versión King James de la Biblia como su traducción principal. La King James se usa mucho menos en la iglesia adventista del séptimo día. Número 5. Ropas y joyas. Aunque la iglesia adventista del séptimo día habla en contra del uso de joyas y fomenta la vestimenta modesta, aquellos en el movimiento de la reforma en general son mucho más estrictos y consistentes en la promoción de la predicación y la práctica de esto hoy en día. Se alienta a las mujeres a no usar cosméticos y se les anima a tener el cabello largo. En muchas de las iglesias las mujeres usan vestidos y no pantalones. Los hombres no deben usar ropa llamativa o larga. Número 6. Escatología. Un énfasis teológico importante de la iglesia adventista del séptimo día son los mensajes de los tres ángeles. El movimiento de reforma agrega a esto otro mensaje. Su sitio web dice que los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14 del 6 al 12 junto con el mensaje del otro ángel de Apocalipsis 18 del 1 al 4 son verdad presente. Estos mensajes son para preparar a un grupo especial de personas de 144,000 en números para la segunda venida de Cristo. Primero, la enseñanza de que los 144,000 son un número literal de personas solo las enseñan algunas de las iglesias adventistas del séptimo día, pero es una enseñanza oficial del movimiento de la reforma. Dicen que durante el tiempo del fin, una obra especial del sellamiento comenzó con la proclamación del evangelio eterno, como se revela en los mensajes de los tres ángeles. 144,000 siervos de Dios son sellados con el sello del Dios viviente en sus frentes. Aquellos que permiten que el Espíritu Santo los guíe a toda la verdad reciben el sello del Dios vivo, que es una señal de reconocimiento. Todos los creyentes fieles que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, guardando el sábado, son parte de los 144,000 y resucitarán en una resurrección especial antes de la venida de Cristo. Estos estarán entre los santos vivos en su segunda venida. En otras palabras, la gente en el movimiento de la reforma cree que la gente que vive hoy puede ser sellada como parte de este grupo especial de 144,000 creyentes. Sobre el otro ángel, del que hablan más allá de los tres ángeles, dicen: la obra de este ángel comenzó con la proclamación del mensaje Cristo nuestra justicia en 1888. El rechazo de este mensaje llevó a la apostasía abierta entre el pueblo adventista, cuando los requisitos de los hombres fueron colocados abiertamente por encima de los mandamientos de Dios.
La obra de este otro ángel, junto con la presentación continua del mensaje a la Odisea, que conduce al derramamiento de la lluvia tardía y la proclamación de advertencia final con una voz fuerte, el fuerte clamor. El evento de 1888 del que hablan sobre la Conferencia General Adventista del Séptimo Día, ese año cuando John y Waggoner hablaron sobre la justificación por la fe. El sitio web del Movimiento de la Reforma dice que el espíritu de profecía puso su sello de aprobación sobre ese mensaje. La hermana White escribió sobre ello: así el Señor en su gran misericordia envió un mensaje muy precioso a su pueblo a través de los ancianos Waggoner y Jones. No se puede decir que la delegación de la Conferencia General y la mayoría de la membresía adventista en 1888 aceptaron el mensaje de la justificación por la fe. Por lo tanto, la obra de reavivamiento y reforma que se requirió para desarraigar las malezas crecientes de la apostasía y restaurar la iglesia al favor de Dios no se llevó a cabo. Esto nos lleva al número 7, que es la enseñanza del movimiento de reforma de que la iglesia adventista del séptimo día está ahora en un grave error y el rechazo de la afirmación de la iglesia adventista de ser la iglesia remanente. Dicen que las denuncias repetidas que vinieron a través del ministerio de la hermana White, acompañadas de evidencia fática que marca la tendencia descendente de la iglesia después de 1888, especialmente los grandes cambios presenciados desde la Primera Guerra Mundial, muestran cuál de las dos rutas alternativas fue tomada por la denominación, y las consecuencias finales de esta elección fatal han sido claramente señaladas en el cuadro profético que se refiere al fin de la gracia. Todos los que no prestan atención al consejo del testigo verdadero y se niegan a vestir el vestido blanco de la justicia de Cristo deben quedar sin el sello de Dios y sin protección contra las 7 plagas. Y sobre el remanente, dicen que mientras estamos de acuerdo en que los adventistas del séptimo día son el remanente que salió de las iglesias protestantes, no leemos en la palabra de Dios de que la iglesia adventista del séptimo día, generalmente conocida como tal, sea el remanente final que estará preparada para la segunda venida de Cristo. Lo que encontramos es que la iglesia adventista, a la que llamaremos la iglesia madre, permanecerá como una iglesia organizada, pero no como una iglesia victoriosa, y que un pequeño remanente de la iglesia madre eventualmente estará preparado para la segunda venida de Cristo. Para el número 8, otra diferencia en el movimiento de reforma está la visión de la divinidad, aunque esto es más difícil de precisar. Los adventistas del séptimo día son trinitarios hoy en día, aunque en el pasado exclusivamente no lo fueron. Por lo que algunos que se oponen dentro del cristianismo han declarado que la visión adventista todavía no es ortodoxa. Esa acusación es negada por la iglesia adventista. Sin embargo, muchos en la iglesia adventista hacen las mismas declaraciones sobre el movimiento de reforma, alegando que enseñan el triteísmo, una afirmación que el movimiento de reforma niega. El sitio web del movimiento de la reforma dice que la Biblia habla de un solo Dios. En hebreo, el término Dios a menudo se usa en forma plural. Según las escrituras, la divinidad comprende 3 dignatarios divinos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, trabajando juntos como uno solo. El movimiento de la Reforma critica lo que ellos consideran la posición trinitaria católica, pero averiguar exactamente en qué se diferencia no siempre es fácil. Aunque hay un punto de vista de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Steph Ferguson, en la revista adventista The Record, escribió como prueba de nuestra supuesta apostasía. Se señaló que la iglesia adventista respalda una creencia oficial en la doctrina de la Trinidad. Según el movimiento de la Reforma Adventista del Séptimo Día, en la publicación Principios de Fe del 1925, eso supuestamente es una doctrina católica que no se encuentra en la Biblia. En respuesta simplemente pregunté: ¿cómo ven la divinidad entonces si no de acuerdo con la doctrina de la Trinidad? Aceptaron en cambio el triteísmo, como los hindúes, la adoración del Padre, Hijo y Espíritu, como 3 dioses separados. No lo hicieron. Adoptaron el arianismo, como los testigos de Jehová, la creencia de que Jesús era un semidios creado por el Padre. No lo hicieron. Aceptaron el modalismo, como los pentecostales unicitarios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no eran realmente personas separadas, sino modos transitorios ilusorios. No lo hicieron. Entonces, ¿qué ellos creen? Resultó que después de horas de tortuoso debate, esencialmente aceptaron la Trinidad como la entendemos. Simplemente no les gustó el término.
Entonces, ¿cuál es realmente la visión del movimiento de la Reforma? Bueno, tienen un círculo completo sobre la divinidad en su sitio web que puedes leer y averiguarlo. El movimiento de la Reforma enseña en contra de celebrar cumpleaños y otras festividades como la Navidad, mientras que la Iglesia Adventista del Séptimo Día no toma esta posición. Las iglesias del movimiento de la Reforma Adventista del Séptimo Día comúnmente practican la comunión cerrada y algunos enseñan el uso de una sola copa y la comunión como requisito. Como mencioné anteriormente, también está el movimiento de reforma de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Sociedad Misionera Internacional. En 1948, el movimiento de reforma se dividió en dos por cuestiones de control de la organización. Ha habido algunos intentos desde entonces para reconciliar estos dos lados sin éxito. En general, lo que he dicho sobre el movimiento de reforma es lo mismo en estas dos denominaciones. Hay pocas diferencias entre las dos. Ambos grupos también son mundiales y solo una pequeña minoría de las iglesias se encuentran en los Estados Unidos. Ha sido un video corto y educativo. Hay muchas más cosas que decir sobre estos grupos. Tengo con Dios delante que hacer una conferencia en una cancha de basquetbol a casi más de 300 personas y no tengo mucho tiempo para abundar en este tema. No olviden que en Apocalipsis 12:17 dice que el dragón, Satanás, se enfureció contra la mujer, o sea, contra la iglesia, pero no fue a la iglesia, a la mujer, a la que él le hizo la guerra, o mejor dicho, a la denominación que estaba legal por el gobierno, sino a su remanente, a los descendientes que salieron de ella, será a quien Satanás le haga la guerra. Eso dice ese texto, pueden ir y leerlo, no me crean a mí, créanle a la Biblia. Esos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, esos que no cambiarán el sábado santo de Dios por un día del clima. Esto no se trata de qué denominación u organización tiene la razón o no. Al fin y al cabo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo no pertenecerán a ninguna denominación legalizada por el gobierno, ya que seremos perseguidos por el gobierno y las iglesias apóstatas que han querido continuar con sus hospitales, colegios y universidades. Y sin problemas, desde ya están aceptando el cambio climático, los pinchazos, todo este movimiento que traerá la marca de la bestia, el domingo climático. El Salmo 51:6 dice: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El Salmos 25:14 dice: La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. A los íntimos, Dios revela sus secretos. Siempre es un buen momento para buscarle. Hazlo ahora mismo, en la simplicidad de este día o de esta noche. Él te está esperando para que tú hables con Él. Oremos. Padre nuestro, soberano Dios y eterno protector, cámbianos, transfórmanos y no tomes en cuenta nuestros pecados. Tú eres justo y nosotros somos pecadores. Venimos ante ti, Señor, a pedir tu presencia. Venimos a bañarnos con la sangre de tu amado Hijo Jesucristo para obtener el oportuno socorro y que nuestras vidas sean perdonadas. Qué bueno es alabarte, Señor, y venir a ti en oración a través de nuestro amado Salvador Jesucristo. Vaya escalera la que tenemos, a nuestro Salvador, el que se dio por nosotros. Él fue quien murió por nosotros en la cruz. Qué bueno es saber que no importa lo que digan las religiones, nuestro socorro viene de Jehová, viene de usted, Señor. Pertenecemos a usted y a nadie más. Danos la sabiduría, danos la valentía para soportar lo que viene en camino, y que aunque se caigan los cielos, no nos dejes soltar de tu mano. Gracias, Dios, por oír esta oración. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.